eminentemente jurídicos, pero de alguna manera explicarles de forma, digamos, somera aquello que les pueda servir a ustedes. Entonces, posiblemente esta clase sea bastante corta por esa razón por la que les estoy explicando, pero vamos a tratar de aprovecharla lo más que se pueda. De igual forma, si ustedes tienen preguntas, algún comentario que quieran hacer, pues con todo gusto. Además, solamente antes de comenzar con la clase, necesito decirles dos cosas. La primera es, gracias a las personas que han enviado las capturas con la evaluación docente, por favor, quienes hacen falta, solo les pido que se tomen 5 minutos de su tiempo para poder hacer la evaluación. Es sumamente importante para mí que ustedes la hagan y que me puedan enviar la captura para poder ir tomando nota de las personas que ya la han hecho. Y como les decía, gracias a quienes me lo mandaron y quienes falta, todavía tenemos tiempo, tenemos hasta el 22 para que ustedes me la pueden enviar. Y la otra cuestión que les quería decir también era que la próxima sesión de clase que nosotros vamos a tener con ustedes, me parece que es el día jueves, vamos a finalizar con las exposiciones. Solamente haría falta el grupo número 7 y con eso finalizamos ya las exposiciones. Por lo tanto, eso significaría entonces que solamente voy a tratar de retomar los temas que se expusieron para hablar de unas cuestiones importantes. Como ustedes se darán cuenta, en algunos de los temas he hecho retroalimentación al final, pero cuando nos queda tiempo de otros temas no he podido porque justamente ocupamos toda la clase para poder exponer porque son varias personas en el grupo. En todo caso, esto es solamente para esclarecer algunas dudas que ustedes pueden llegar a tener, algunos puntos que no quedaron claros, pero también vamos a tomar la decisión de cómo se va a realizar el parcial, si vamos a hacer el cuestionario con las preguntas o si van a elegir los dos temas y cuáles van a ser estos dos temas que se van a elegir para el parcial. Y espero que contar con la opinión de todos para que sea lo más democrático que se pueda y así tomar esa decisión y hablar un poco sobre cómo sería el parcial. Así que eso es lo que vamos a hacer en la clase presencial de esta semana, la última exposición, un poco de retroalimentación y decidir sobre cómo se va a realizar el parcial. Solamente se los hago saber para que tomemos eso en consideración. Ahora sí, vamos a iniciar con el tema de esta semana, que es precisamente como ustedes ya lo vieron en la primera lámina, es la teoría de los hechos y actos jurídicos. Creo que ya les va a aparecer ahí en la pantalla. Vamos a ver si tal vez así se ve un poquito mejor. Teoría de los hechos y actos jurídicos. A manera de introducción, es necesario tener en consideración aspectos que ya vimos en clases pasadas, cosas que ya las habíamos hablado, pero que es necesario retomarlas para poder comprender un poco más sobre este tema. Tenemos que retroceder a una idea importante, que es la siguiente. Todo lo que está regulado dentro del derecho, dentro de la ley, específicamente todo, son comportamientos humanos, comportamientos que nosotros exteriorizamos. Por eso, una de las características más importantes de la norma jurídica es la exteriorización del comportamiento. No es lo que yo pienso, lo que yo planeo en mi mente, que voy a hacer, que quiero hacer, que posiblemente sea un delito, que sea algo que no esté permitido, que la ley no me dé una facultad para hacerlo. No es solamente, digamos, que yo quiera cometer un delito, sino, por ejemplo, que yo diga, bueno, yo en mi mente estoy planeando cómo gobernaría El Salvador si yo fuera presidenta de este país. Yo lo tengo en mi mente, pero si yo quisiera exteriorizar alguna de esas ideas que yo tuviera, yo no estoy facultada para poder hacer, por diferentes razones. Primero, porque no he pasado por un proceso de candidatura, de elección, posiblemente no pertenezco a ningún partido político, no estoy afiliada a ningún partido político, nadie me ha elegido democráticamente en elecciones populares y mucho menos he sido nombrada en el cargo de presidenta de la República. Por lo tanto, yo no puedo tener todas esas funciones porque iría en contra de la ley. No estoy facultada para eso. Entonces, si yo quisiera exteriorizar esas, ese comportamiento o que de pronto llamen de la OEA y quieran al presidente de la República y en vez de él voy yo, obviamente no me van a dejar entrar porque yo no estoy nombrada como presidenta de la República de El Salvador. Les pongo estos ejemplos bastante, digamos, se me ha ido la palabra,
bastante extremos, digamos, para que ustedes puedan comprender que lo único que le interesa al derecho es la exteriorización de los comportamientos. Y ya se los mencioné. Estos comportamientos deben ser humanos, pero ¿qué pasa cuando hay comportamientos, digamos, sucesos, no comportamientos, porque comportamientos es de la naturaleza humana, sucesos de la naturaleza que repercuten en la vida de las personas y que esto hace que, por ejemplo, nosotros que teníamos una decisión que tomar, que teníamos algo que hacer, que se tenía algo que se debía realizar ese día, no se puede por algún hecho de la naturaleza. Les pongo el ejemplo. Imagínense que yo voy por placitas, allá por el volcán, y de pronto voy a buscar a un cliente porque yo le voy a vender mi carro. Mi carro es el bien que yo le voy a traspasar a esta persona. Voy en mi carro ahí a placitas, a ese lugar, porque ahí vive la persona que me va a comprar el carro, para hablar con él, para ver cuánto dinero me va a dar y bueno, para cerrar el trato, digamos, para realizar ya la venta del vehículo. Pero de pronto en lo que estamos platicando, no realizando el acto como tal, en lo que estamos platicando, comienza a hacer erupción el volcán de San Miguel. Y en ese ir y venir de que está haciendo erupción, nos evacúan de ese lugar y de pronto yo no me pude llevar mi carro y comienza a haber lava en ese lugar, un desplazamiento de lava y en ese desplazamiento de lava pasa por donde está mi carro y mi carro queda absolutamente inservible porque toda la lava lo destruyó. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahora yo con ese bien que quería vender? Obviamente ya no lo puedo hacer. ¿De quién es la responsabilidad, por ejemplo, si ese carro que yo hubieran dado era prestado y no era mío? ¿Le tengo yo que responder a la persona que me lo prestó? O imagínense que la otra persona que me lo quería comprar ya me había pagado y lo único que yo estaba haciendo era llevándole el carro a su casa. Y por lo que sucedió, obviamente, pues ya ese carro no está de forma, ya no sirve. ¿Qué va a suceder en este caso? Pues el derecho también, en la medida de lo posible, prevé ese tipo de situaciones. Imagínense que no sea una erupción, que sea una inundación, que sea un terremoto, que sea un hecho que nosotros no esperamos. Que yo estoy aquí en la ciudad de San Miguel y de pronto una valla publicitaria de esas así súper grandes que están en las calles, de pronto se cae y le cae encima al carro que yo voy a vender. Les pongo este ejemplo para que sea lo más entendible que se pueda. ¿Quién va a responder por eso? Pues no es responsabilidad de nadie en un primer momento porque nadie empujó el lugar donde estaba la valla publicitaria y es un hecho eminentemente casual. Por eso, vamos a ver acá qué podemos hacer en esos casos. Hay responsabilidad, por ejemplo, de la persona a quien iba a entregar este bien a la otra que ya lo había comprado, pero por estos hechos que sucedieron, ¿qué se va a hacer en estos casos? Por eso les digo que es un tema eminentemente jurídico, sobre responsabilidad, sobre cómo responder, por ejemplo, si hay una obligación que se ha colocado dentro de un contrato. ¿Qué se puede hacer? Imagínense que el carro no esté asegurado. ¿Quién va a responder por estos daños? Entre otras cuestiones que vamos a hablar acá. Pero bueno, en esa relación jurídica pueden nacer a consecuencia de un acaecimiento de un simple hecho en virtud de un acto humano o como la derivación de un acuerdo o un pacto celebrado entre personas con capacidad suficiente para poder obligarse a prestar o observar una determinada conducta. Básicamente, yo quiero hacer un contrato con esta persona en la que le voy a vender mi carro. Ahí no hay ningún problema, la otra persona tiene el dinero para poder pagarme, yo tengo el bien, o sea, el carro que le quiero vender a esta persona. Ahí es simplemente un acto humano derivado de un pacto que vamos a celebrar, de un bien que yo le voy a vender y que él me va a dar dinero a cambio, entonces ya lo colocamos dentro de un contrato. Ahí no hay duda que eso es un acto entre dos personas. Ahí estamos claros. Pero son numerosos los hechos que pueden acaecer sin dependencia de alguna de las voluntades de las partes. En este caso puede haber una mera producción que genera derechos u obligaciones hasta entonces inexistentes.
Imagínense ustedes que de pronto una persona muere y esta persona deja un testamento y dice que le va a dejar todo a su primer hijo, porque de pronto esta persona, aunque estaba joven, esperaba morir, perdón, cuando ya estuviera mayor, cuando ya fuera una persona adulta mayor posiblemente, y seguramente en su proyecto de vida estaba a tener hijos. Pero imagínense que por todo esto del COVID, y de hecho es un caso que realmente sucedió y que una persona que trabaja en un juzgado de lo civil nos lo mencionó en una ponencia y nos dijo, esta persona murió a los 27 años de edad a causa del COVID. Pero el problema era que él no tenía hijos. Entonces, ¿a quién le van a heredar todos sus bienes? Él tenía casa, tenía carro, él tenía una cuenta bancaria con dinero. Entonces, ¿a quién se lo vamos a dar si la condición que nos colocaba dentro del testamento era al primer hijo que tuviera? Pero no tenía hijos. Sí estaba casado, pero no tenía hijos. Y es que en derecho civil hay dos posibilidades. Que yo pueda dejar una herencia a través de un testamento y fíjense cómo es el derecho. Hay libre testamentificación. Es decir, yo le puedo dejar en el testamento todos mis bienes a una persona desconocida. Le puedo dejar todos mis bienes a un gato. Le puedo dejar todos mis bienes a una fundación, a una persona que mis familiares ni siquiera conozcan, por la libre testamentificación. Es decir, mi familia no va a percibir ninguno de mis bienes como herencia porque yo ya he designado a quién se lo voy a dejar. Y en el derecho se respeta mucho la voluntad de la persona. O puede suceder que de pronto yo no tenga un testamento. Y eso se le llama herencia intestada. Es decir, ya hay una clasificación en el Código Civil de quiénes pueden ser los llamados a la herencia. Pueden ser, y de hecho, fíjense, hay como un listado y este listado tiene un orden preferencial. Por ejemplo, yo tengo hermanas, tengo un sobrino, tengo a mis papás. Imagínense que esté casada, tengo un esposo, pero no tengo hijos. ¿Quiénes van a ser los primeros llamados para esa herencia? Bueno, en primer lugar van a estar mis hijos, pero como no tengo hijos, en segundo lugar va a estar mi esposo. A pesar de que yo tenga mis papás vivos, que yo tenga hermanas, que yo tenga sobrinos, primero van a estar los hijos, después los esposos o convivientes en caso de que no estén casados. Después de eso van a estar los padres, después de eso están los hermanos, después están los sobrinos y así va un orden preferencial para poder aceptar esta herencia. ¿A qué voy con esto? Imagínense que en ese caso, en ese ejemplo que yo les estaba poniendo, esta persona falleció y en su testamento dijo que se lo iba a dejar a su primer hijo, pero no tuvo hijos. Es un hecho inexistente, un hecho que no pasó. Entonces, ahí tenemos un problema. Para que ustedes vean que los actos y los hechos jurídicos nos sirven también para saber qué vamos a hacer en ese caso. ¿Qué vamos a hacer con ese carro, esa casa y esa cuenta de banco? ¿No le va a quedar a nadie o a quién le va a quedar? Imagínense que también la ley hasta ha previsto casos en los cuales haya una herencia y no haya familiares a quien dejar esa herencia. En este caso, me van a decir ustedes, pero ¿a quién se le va a dejar? O sea, esa herencia queda ahí, ese dinero se pierde, esos bienes se pierden, ¿o qué es lo que puede pasar? En ese artículo que yo les mencioné del Código Civil se establece a quiénes se les puede dejar en caso de que no haya nadie. Se le puede dejar a la Universidad de Salvador, se le puede dejar a los hospitales y también había otra institución, no recuerdo en este momento cuál era, pero también ya se prevé a quiénes se les puede dejar. Entonces, para que ustedes vean que pueden haber hechos que pueden ser de carácter inexistente y que pueden generar un problema dentro del derecho. Entonces, en el caso de que hablemos solamente de la voluntad humana, sea la causa genética de una determinada forma de proceder por parte de cualquiera, se deja de hablar de un hecho para hablar de un acto. En palabras sencillas, se lo puedo explicar lo más sencillo que se pueda. Y se los dije en la clase anterior. ¿Qué son los actos jurídicos? Son hechos que se han creado en la ley y que tienen repercusiones
jurídicas, es decir, son creaciones de la misma ley que tienen repercusiones jurídicas. Por ejemplo, ¿qué es un acto? Un acto es un matrimonio, porque la ley me da a mí la facultad de poder casarme y de ir a un acto matrimonial. Ven que hasta el nombre es el mismo como tal, para que llegue un notario, el alcalde de San Miguel, el alcalde de donde yo vivo, por ejemplo, un cónsul me puede casar. Hay diferentes autoridades que pueden casar a las personas. No es un abogado, debe ser estrictamente un notario para que me pueda casar con otra persona, siempre que cumplamos con los requisitos que la misma ley establece. Pero este es un acto que crea la ley. ¿Y tiene repercusiones jurídicas? Sí, porque entonces yo paso de estar en un estado familiar de soltera a un estado familiar de casada. Ahora yo tengo obligaciones y derechos con mi cónyuge, o sea, con la persona con la que yo me case. Tengo obligaciones de cooperación, obligaciones de igualdad, etcétera. Diferentes obligaciones, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿tiene una repercusión jurídica? Sí, porque yo tengo que llevar este testimonio del acto de matrimonio a la alcaldía para inscribir el matrimonio en mi partida de nacimiento, que es como mi declaración de identidad, vamos a llamarlo así, donde están todos mis datos, dónde nací, quiénes son mis papás, la hora en que nací, mi nombre completo, etcétera. Ahí le ponen en un párrafo al final de la partida de nacimiento cuándo, dónde, con quién y quién me casó, con quién contraje matrimonio. Y eso me lo van a poner ahí porque eso modifica mi identidad, porque ahora voy a pasar de ser Giselle del Rosario Quintanilla Martínez a ser Giselle del Rosario Quintanilla de, si me quiero poner el apellido de mi esposo, porque la ley del nombre ahora habilita diferentes posibilidades. Ese es otro tema completamente diferente. Ahora me puedo poner solamente el apellido de mi esposo, sin la partícula de, puedo dejar exactamente mi nombre como está o ponerme la partícula de y el apellido de mi esposo. Bueno, ese es otro tema. Entonces, este es un acto jurídico, pero un hecho jurídico son sucesos de la naturaleza que tienen una repercusión jurídica. ¿Qué significa esto? El nacimiento de un bebé, y ya les expliqué este ejemplo. El nacimiento de un bebé es un hecho de la naturaleza, es una cuestión meramente biológica. Una mujer se embaraza, se dan unas cuestiones ahí biológicas de cromosomas, la formación del bebé y toda esta cuestión. Y biológicamente la mujer está, digamos, predispuesta, no es que sea una obligación, a dar a luz a este bebé, a esta nueva vida. Pero tiene una repercusión jurídica, sí, porque cuando este bebé nace, una de las primeras cosas que se hace es que se genera un certificado dentro del hospital que nace, se le pone las huellitas que se llaman plantares y se le da esto a los padres para que vayan a asentar a este bebé, para que vayan a la alcaldía y le coloquen un nombre a este bebé. Según la ley del nombre, tienen que ser 2 nombres y 2 apellidos, es decir, el apellido de la mamá y el apellido del papá. ¿Qué pasa si no tiene papá? Pues bueno, solamente se le pone un apellido o este bebé, este niño, cuando crezca, puede adoptar un apellido de uso común. ¿Cuáles son los apellidos de uso común? Pues bueno, ahí en la alcaldía le van a dar como un listado de cuáles son los que ustedes pueden, por los cuales ustedes pueden optar. Ese es otro tema, también meramente jurídico. Pero, como les digo, este hecho de la naturaleza no ha sido creado por la ley, ha sido creado precisamente por la naturaleza, tiene una repercusión jurídica, porque a este bebé hay que crearle una identidad. ¿Para qué? Bueno, por datos demográficos, por todo esto que ustedes conocen como censos, saber cuántas personas han nacido vivas, cuántos son niños, cuántos son niñas, en qué departamento han nacido más niños o niñas, etcétera. Por un dato meramente demográfico, pero también porque para poder garantizarle derechos a este bebé que ha nacido, es necesario que se pueda identificar. En derecho, este es un tema sumamente importante porque usted no va a denunciar a alguien si no sabe su nombre. Debe haber algo que en derecho se llama la determinación de la persona a la que yo voy a demandar. Como les digo, tema meramente jurídico. Pero
es el perfecto ejemplo para que ustedes vean que hechos de la naturaleza tienen una repercusión jurídica. Lo mismo el fallecimiento de una persona. Si esta persona fallece, también pasa exactamente lo mismo. Es necesario asentar una partida de defunción en la alcaldía. Seguramente ustedes ya han visto actas de nacimiento y también partidas de defunción. ¿Por qué? Porque esto implica que esta persona ya falleció, por lo tanto, ya no le puedo garantizar derechos. Ya Estado salvadoreño no le puede garantizar derechos porque ya finalizó la vida de esta persona. ¿Para qué más me sirve una partida de defunción? Porque de esta manera yo puedo garantizar que yo puedo pedir una herencia. Yo no puedo pedir una herencia de una persona que está viva. Puedo pedir una herencia de una persona que ha fallecido. Yo demuestro que esta persona falleció y con eso es suficiente para comenzar con los trámites de aceptación de herencia. Por eso les digo que este tema es meramente jurídico, pero que nos sirve para poder explicar algunos puntos importantes. En este caso, hecho jurídico dice que es la utilización de un término de hecho, entendemos de manera general cualquier modificación del mundo exterior o de la vida común. Permítanme, por favor. Perdón. Ok. Como por ejemplo la caída de un árbol, conducir un automóvil, la lluvia, etcétera, un terremoto, una catástrofe de una inundación, un incendio, por ejemplo. ¿Quién va a responder por esto? Por eso los hechos jurídicos pueden ser, y ya lo vamos a ver en una clasificación más adelante, pueden ser humanos o pueden ser por la naturaleza. ¿Qué pasa entonces? Y fíjense, es que en derecho civil nosotros vemos los casos más impensables, más improbables, pero que se pueden llegar a dar, más improbables que ustedes pueden llegar a pensar. Por ejemplo, pues, el año pasado me parece que se hizo bastante viral una imagen que de hecho la hicieron meme, que de quién eran unos mangos, porque había un árbol en una propiedad, había un muro que separaba esa propiedad de la del vecino y los mangos llegaban al predio o colgaban justamente del otro lado del muro y era propiedad del vecino. ¿De quién son esos mangos? Por mucho que usted me pueda decir, ay, Lick, pero ¿qué importa de quién son esos mangos? Sí importa y el Código Civil ya lo ha colocado dentro de lo que nosotros entendemos como la legislación estrictamente civil. Pero ¿por qué lo ha colocado ahí? Hay que entender el contexto. Este código se los he mencionado desde 1860. Ustedes saben que venimos de una época agrícola de producción en el cual los frutos de los árboles, es decir, ya sea de café, de mango, de algodón, de algo que implique un fruto de un árbol, se puede vender, porque nosotros venimos de una época agrícola. Entonces, ver de quién eran estos frutos que colgaban, que pendían, más bien, ese es el término legal, que penden, o sea, que están colgando de un árbol, pero que estos frutos cuelgan en el árbol del vecino, sí importa. Ahora bien, que el árbol haya colocado esos mangos, o sea, haya desprendido estos frutos de ese lado del árbol, es una cuestión de la naturaleza. Ahí no es culpa ni del vecino ni del dueño del árbol, es una cuestión de la naturaleza. Pero que es un hecho jurídico que nosotros debemos normar, sí, ya lo tenemos en el Código Civil. Ahora, ¿de quién son los mangos? Como les digo, es un hecho de la naturaleza. No es culpa del vecino que los frutos estén colgando de su lado del muro. No es su culpa. Por lo tanto, pueden ser tomados por el vecino y él los puede vender, se los puede comer, cualquier cuestión, los puede regalar si él quiere. Ahora bien, esta es una cuestión meramente incidental, una cuestión de la naturaleza. Por ejemplo, que un día esté lloviendo muy, 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 muy fuerte y de pronto hay un árbol en mi propiedad, pero el árbol
cae en la casa del vecino porque la lluvia era demasiado fuerte y le genera un daño en su pared, en la sala de su casa, en alguna parte de su casa. ¿Esto tiene un efecto jurídico, una repercusión jurídica? Sí, porque yo le tengo que responder por los daños. ¿Por qué? Bueno, nadie quería que el árbol cayera ahí, pero fue una cuestión, como les digo, meramente de la naturaleza. Ahí nadie tiene la culpa, pero de alguna manera le tiene que responder. Diferente es, por ejemplo, el caso de que usted vive a la orilla de una carretera y de pronto hubo un accidente y el carro que iba manejando se mete en su casa. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en las noticias? Y en este caso, sí o sí le debe responder esta persona que a pesar de que haya sido un accidente, provocado o no, que haya sido por la distracción del conductor, porque iba en estado de ebriedad, la razón que sea, pero le tiene que responder por los daños. Entonces, ¿qué es lo que les trato de decir con esto? Son cuestiones de la naturaleza, ya sea la naturaleza humana, como tener hijos o como morirse, perdón, o hechos de la naturaleza como fenómenos atmosféricos, fenómenos naturales, etcétera, pero que sí tienen una repercusión jurídica. Algunos hechos no son relevantes, o sea, por mucho que nosotros queramos normar todo aquello que sea jurídicamente relevante, pero no todo lo que pasa en la sociedad, y ya lo hemos hablado, no todo necesita una respuesta jurídica, porque aunque se producen resultados materiales, no afectan el orden jurídico por no incidir sobre situaciones de derecho de tutela. Por ejemplo, si este caso que yo les mencionaba de que este carro, por tener un accidente de tránsito, perdón, va y choca contra la pared de una casa y hasta se mete en la sala de la casa, de ser posible, genera un daño. ¿Un daño a qué? A la propiedad. La propiedad es un bien jurídico tutelado, un derecho que la ley está tutelando. Entonces, posiblemente si esta persona no hubiera chocado contra esta pared, ningún daño se le hubiera dado a su propiedad. Por lo tanto, esta persona debe responder por estos hechos que se han suscitado. Sin embargo, existen otros casos importantes para el derecho porque su realización, además de producir resultados materiales, genera consecuencias jurídicas por afectar situaciones que el derecho protege o regula. A estos últimos se le denomina hechos jurídicos. Por eso les decía, pueden ser hechos de la naturaleza o pueden ser hechos de nuestra naturaleza humana, pero que tienen una repercusión jurídica, ya sea porque le generan un daño directamente a un derecho tutelado o porque estos resultados materiales de estos hechos generan consecuencias jurídicas a situaciones que el derecho protege. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, ¿qué podemos resumir nosotros que significa un hecho jurídico? Se define como un acontecimiento de la, perdón, de la naturaleza o del hombre que no se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, aunque estas consecuencias del derecho se produzcan. Por ejemplo, lo que yo les decía, que se dé un incendio, que se dé un terremoto, no es algo que nosotros queramos que se pueda llegar a dar, pero que tiene una repercusión jurídica. Ahora bien, puede ser el nacimiento de una persona, es algo que nosotros posiblemente sí queremos que pase, pero tiene una repercusión jurídica porque es un hecho de la naturaleza. Y ahora sí, vamos a ver acá que los hechos jurídicos se dividen en dos: hechos jurídicos de la naturaleza y hechos jurídicos del hombre, por la naturaleza humana. Entonces, hechos jurídicos de la naturaleza, lo que yo les estaba explicando, que pueden llegar a ser, por ejemplo, un terremoto, puede ser un incendio, puede ser una inundación, puede ser, por ejemplo, imagínense que hay algo en derecho civil que se llama derecho marítimo. Imagínense que ahora con todo esto de la globalización, que es un tema que ustedes sí van a ver, perdón, con todo este tema de la globalización, ustedes ven que el hecho de la comercialización se hace en muchas ocasiones, la mayoría de veces, los productos vienen de
por ejemplo, de China, vienen de Corea, vienen de ese tipo de lugares y se dan a través de enviar toda la carga en contenedores, en barcos. Permítame, por favor. Muy bien. Se dan a través de barcos. Entonces, estos barcos que son súper grandes llevan contenedores con la carga, con lo que usted pide en eBay, en Amazon, en Shein, en donde sea que usted pida algo, de Best Buy, cualquier cuestión ahí que ustedes pidan. Obviamente lo llevan de estos lugares hacia el país donde lo van a distribuir. Pero ¿qué pasa entonces si hay un huracán, una tormenta gigantesca en el mar y hay un naufragio? Es decir, este barco se hunde. ¿Quién va a responder por eso? Por eso les decía, son temas que ustedes directamente no van a ver, que son temas jurídicos, pero que de alguna manera tienen algo que ver con temas de globalización, del hecho de las comunicaciones, de temas que ustedes van a ver más o menos en otras materias. Y por este tema de la globalización es que vemos que ahora el comercio es mucho más rápido, mucho más fluido por los canales que nosotros tenemos de comercialización. A través de esos contenedores se colocan en barcos y pues llegan de ser posible hasta la puerta de su casa. Lo pide hoy y de ser posible mañana, en 2, 3 días, ya lo tiene en la puerta de su casa y ya se lo van a dejar. O lo va usted a traer ahí a correos. Pero ¿a qué voy con eso? Ese naufragio de ese barco es un hecho de la naturaleza. Ahí no podemos culpar a nadie, es algo que puede llegar a suceder. Que el barco desaparece por el Triángulo de las Bermudas, si lo queremos poner más extremo, si, por ejemplo, se roban la carga, aunque obviamente al ser contenedores tan grandes, pues es difícil que se lo puedan robar, pero pongamos el ejemplo ahí. ¿Quién va a responder por eso? No en todos los casos estos cargamentos, estos barcos tienen seguros, pero hay algo, como les decía, en derecho civil que se llama derecho marítimo. ¿Quién va a responder por eso? Porque es un hecho eminentemente de la naturaleza, a diferencia de lo que sucede con los hechos jurídicos de los hombres. Bien, vamos a ver una definición acá. Dice, cuando hablamos de acontecimientos de la naturaleza, nos referimos a sucesos que se presentan independientemente de la voluntad del hombre. Esto se trata entonces de acontecimientos naturales que se dan por efecto o acción de la naturaleza, como temblores, huracanes, por mencionar algunos. Ya les mencioné todos esos ejemplos. Entonces va a ser lógico pensar que ninguna persona quisiera que ocurriera un temblor o una inundación. A pesar de no intervenir la voluntad del hombre, una catástrofe ocasiona consecuencias jurídicas de destrucción de bienes, de cobro de seguros, quiebra de muchas empresas, incumplimiento de contratos, entre otros. Y estas consecuencias generan derechos y obligaciones de distinta índole entre los individuos involucrados directa o indirectamente en estos hechos. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínense el caso de la pandemia. Esto no es un hecho de la naturaleza como, digamos, que tenga que ver con el clima, que tenga que ver con un terremoto, con un fenómeno natural. Pero entendemos que las enfermedades son parte de lo que nosotros podemos manifestar dentro de la naturaleza. Mucha gente dice que el COVID fue producto de un laboratorio, otra gente que dice que fue producto de que fue un virus que se creó a través de una persona que ingirió un alimento que estaba mal cocido, etcétera. Sea como sea, genera una enfermedad, o sea, una cuestión que es una consecuencia biológica. ¿Qué nos trajo como consecuencia eso? Bueno, nos trajo confinamiento, que mucha gente perdió su trabajo, que mucha gente tenía un contrato de trabajo y esto genera obligaciones. Entonces le van a tener que pagar en cuestiones de todo este confinamiento. Estas personas estaban despedidas o no estaban despedidas, hubo suspensiones o no de contratos de trabajo. Esto es un tema jurídico también. Eh, por ejemplo, en el caso de no estar trabajando, no hubo producción, por ejemplo, en caso de las maquilas, de las ensambladoras, no se creó un producto, no había nada que vender. Entonces, las empresas no estaban percibiendo un ingreso.
Hay empresas que tienen seguros en caso de este tipo de situaciones, no directamente de una enfermedad como esa pandemia, sino que en caso de tener que detener la producción, para la redundancia. Pero también varias empresas tuvieron que quebrar, locales que eran tiendas pequeñas tuvieron que cerrar porque no les daba para pagar el alquiler. Por ejemplo, ustedes ven el caso de bastantes tiendas, por ejemplo, en Metrocentro, en centros comerciales, que eran, digamos, locales pequeños que las personas tienen que pagar grandes cantidades de alquiler. Y normalmente son empresas grandes. Por ejemplo, las empresas de comida, como puede ser Pizza Hut, Burger King, entre otros, son grandes cadenas que sí alquilan, pero obviamente ellos tienen seguros que pueden pagar todo eso mientras están cerrados. Pero ¿qué pasa con un comedor que de pronto tiene la capacidad de poder pagar un alquiler, pero obviamente si no vende, no puede pagar? Tuvieron que cerrar y muchas empresas tuvieron que quebrar. Ya esta es una cuestión que no tenía la voluntad de ninguna de las personas. Por ejemplo, los patronos no tenían la voluntad ni de cerrar, ni de quebrar esa empresa, ni de dejarle de pagar a los empleados, pero obviamente por la situación de no estar percibiendo ingresos, es una cuestión de la naturaleza que obviamente tuvo una repercusión jurídica, para que ustedes vayan viendo más o menos en qué casos se pueden dar estas cuestiones. Entonces, perdón, ¿qué es un hecho jurídico de la naturaleza? Entendemos que son acontecimientos generados por la sola acción de las fuerzas de la naturaleza que pueden provocar consecuencias jurídicas. Creo que ya eso lo tenemos un poco más claro. Pero dentro de estos hechos jurídicos de la naturaleza tenemos dos figuras importantes. O sea, el derecho las clasifica en dos. Y por allá del artículo 22, me parece, del Código Civil, se habla de estas dos figuras, fuerza mayor y caso fortuito. Quiero que no pierdan la línea, o sea, la idea que llevamos. Los hechos jurídicos se pueden clasificar en dos. Hechos de la naturaleza que son jurídicos y hechos de la naturaleza que son del hombre. Estos hechos jurídicos de la naturaleza se dividen en dos figuras importantes, que son fuerza mayor. La fuerza mayor es un evento causado por el hombre que es inevitable. Por ejemplo, en el caso de un naufragio, que a pesar de que el hombre es el que va manejando, manipulando este barco, no puede evitar el naufragio, no puede evitar que la carga de todo este barco se pierda, porque la naturaleza ha creado este fenómeno, un huracán, una tormenta en alta mar, etcétera, y hace que el barco pueda perder toda su carga. Esto es una cuestión de fuerza mayor. En cambio, el caso fortuito, que es la otra figura, tenemos, por ejemplo, que implica un evento de la naturaleza que es impredecible. Por ejemplo, tenemos el caso de los terremotos, las inundaciones, una erupción volcánica, etc. Dentro de la fuerza mayor podemos, digamos, mencionar otros ejemplos, como puede ser el incumplimiento de un contrato debido a la inexistencia ocasional por la falla de un vehículo. Se planifica un viaje de trabajo y es razonable pensar que puede surgir un imprevisto que haga que esta persona llegue tarde a este trabajo. Por ejemplo, también el fallecimiento de una persona porque el doctor estaba en cirugía y se va a la luz. Se supone que los hospitales deben estar preparados para este tipo de cuestiones, porque imagínense que está a la mitad de una cirugía y se va a la luz y está en el quirófano y esa persona cómo va a seguir con esta cirugía y con el paciente ahí todo abierto, cómo va a seguir con este proceso si no tiene luz. Entonces, el caso de que imagínense que este hospital, en este quirófano, no haya una planta eléctrica que pueda ser utilizada porque se vaya la luz, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No es culpa del doctor, no es culpa del paciente, es una cuestión eventual, pero que sí se puede responsabilizar al hospital por no estar preparado para este tipo de cuestiones. Pero como ven, es un evento causado por el hombre que es inevitable.
Otro caso puede ser la sustracción de elementos personales de un hotel. Si bien el dueño del lugar no puede saber que sucederá el robo, pero lo puede evitar con otras medidas de seguridad. Por ejemplo, si usted va a un hotel y a usted en esos refrigeradores chiquitos le dejan ciertas cuestiones de alimentos o bebidas, en muchos hoteles, creo que aquí no, pero muchos hoteles tienen sensores. Creo que en Las Vegas habían eh, estos refrigeradores tienen sensores para poder darse cuenta si realmente esta persona tomó algún elemento de ese refrigerador para poder cobrarlo automáticamente a la cuenta. Entonces, ven que estos ejemplos se pueden dar para buscar responsabilidad y sanciones a las personas que puedan tener algún tipo de responsabilidad. Y ya vemos acá, se los puse ahí, les mencioné nada más la definición, pero ya la tienen acá, la pueden revisar en en el contenido de la plataforma. También tenemos hechos jurídicos del hombre, que estos son acciones ejecutadas por el ser humano sin la intención de producir una consecuencia. Hay hechos del hombre hay hechos que el hombre realiza y que pueden ocasionar consecuencias legales. Y en dado caso, inclusive, de que tales hechos no sean deseados, o sea, no deseemos este tipo de consecuencias jurídicas, y tampoco sea deseado por el autor, como por ejemplo un accidente de tránsito o daños imprudenciales, por mencionar algunos. Como se los mencionaba, puede darse el caso de que usted va manejando, otra persona viene en estado de ebriedad y por querer esquivar un accidente de tránsito, usted termine deteniéndose en el muro de una casa, que si es posible, entre hasta la sala, si es posible, con su vehículo. ¿A qué quiero llegar con esto? Usted no le quería causar daño ni a la propiedad de una persona y tampoco a la vida de una persona. Imagínense que alguien estaba ahí adentro de esa casa y que usted pasa por querer evitar el daño, la colisión con el otro vehículo y atropella a la persona. Esto puede llegar a suceder. Por lo tanto, deben haber respuestas por parte del derecho. No sé si ustedes recuerdan un caso que sucedió hace algunos años en un carnaval de aquí de San Miguel, que un señor estaba tranquilamente durmiendo en su casa mientras se estaba realizando el carnaval de aquí de San Miguel y había un helicóptero que por querer grabar todo lo que estaba sucediendo en la Roosevelt y todo eso, de pronto hubo un fallo mecánico y se terminó desplomando justamente encima de la casa de esta persona. Además de daños materiales, la persona, este señor que estaba dormido tranquilamente en su casa, perdió la vida. ¿Quién va a responder por eso? ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad en ese caso? Esa es una cuestión pues que ya el derecho va a responder. ¿Por qué no le doy la respuesta directamente? Porque hay muchos factores que ver. Primero, si estaba asegurada el helicóptero para poder responder sobre estos daños, responder cómo si esta persona ya está fallecida. Bueno, por lo menos para daños, perdón, una reparación económica, por lo menos para los gastos que se puedan generar al momento de velar y enterrar a esa persona, los daños que le pudieron causar a la vivienda, entre muchos otros datos que honestamente no los tengo, no los sé y por eso no se los digo. Pero hay que verificar exactamente los hechos que han ocurrido para saber qué solución se le puede dar. Entre los hechos, y aquí vemos, esta es la clasificación de los hechos jurídicos por el hombre, ya vimos que los de la naturaleza pueden ser caso fortuito y fuerza mayor, y dentro de la clasificación de los hechos jurídicos del hombre pueden ser voluntarios e involuntarios. Pueden ser voluntarios cuando nosotros tenemos un comportamiento que puede ser lícito o ilícito. Es lícito cuando la ley me faculta a hacer algo. Por ejemplo, si yo quiero comprar un carro, yo soy una persona mayor de edad, la ley me permite poder comprar un carro, tengo el dinero para poder comprar el carro, entonces perfectamente yo lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa si hablamos de un acto voluntario que sea ilícito? Perdón, un hecho voluntario que sea ilícito. Por ejemplo, si yo quiero comprar droga, a pesar de que yo soy una persona mayor de edad, que tengo el dinero para comprarlo, no lo puedo hacer porque la marihuana, la droga, cualquiera de las variantes que ustedes se pueden imaginar,
es ilícita, es un bien ilícito. Por ejemplo, imagínense que yo sea menor de edad y que yo quiera comprar bebidas alcohólicas. No puedo porque soy menor de edad. Eso es un hecho ilícito. Por ejemplo, la gestión de un negocio. Yo puedo tener un negocio, yo soy mayor de edad, tengo el capital para poder colocarlo, no hay problema. Pero ¿qué pasa si es un pago indebido? Si yo, en vez de venir aquí, por ejemplo, a mí aquí en la universidad me pagaran con alcohol y drogas, solo para poner el ejemplo, no quiero que piensen mal tampoco, me pagan con un bien que es ilícito, con un cuadro, por ejemplo, que es robado de algún museo, eso es un pago indebido y eso no es legal. Por eso, esto es un hecho jurídico del hombre que es voluntario, pero que es ilícito. Y dentro de los hechos jurídicos del hombre involuntarios, es decir, que van en contra de la voluntad de la persona. Por ejemplo, lo que hablábamos del accidente de tránsito, que usted va a terminar ahí a la pared, a la casa de la persona por querer evitar la colisión con otro vehículo. Es eminentemente involuntario. ¿Por qué nos sirve saber esta clasificación? Para determinar la responsabilidad de esta persona. Si realmente esta persona quería comprar un bien ilícito, pues obviamente hay responsabilidad. Pero ¿qué pasa si por este accidente de tránsito que se da, usted va a terminar con su vehículo a la casa de una persona? No es voluntario, es un hecho que se dio al momento de querer evitar la colisión con el otro vehículo. Ahora sí, vamos a hablar de los actos jurídicos, que estos se consideran como la manifestación expresa o tácita de la voluntad realizada con la intención de, y ojo con esto, crear, transmitir, modificar, extinguir derechos u obligaciones. Por eso les decía al principio que se trata de una creación de algo que naturalmente no existe. Por ejemplo, en el principio de los tiempos, nosotros no teníamos la institución del matrimonio. El matrimonio se comenzó a establecer como una práctica social desde el fallecimiento de Jesús, que él, dentro de sus enseñanzas, ahí lo tienen en la Biblia, las bodas de Caná. Después de eso se comenzó a hablar de la boda, de un matrimonio como una institución de carácter espiritual, digamos. Pero después se llevó a la ley para poder hacer se me ha ido la palabra, un establecimiento o un aseguramiento de los bienes de la persona. Es decir, bueno, yo me voy a casar con esta persona por la ley, o sea, de forma un matrimonio civil, que no implica algo de la religión, pero es para asegurar mi bien. Es decir, yo me voy a casar con esta persona y vamos a casarnos por el régimen de bienes mancomunados, de bienes separados, o el otro régimen que es la participación en la ganancia. Es decir, para saber cómo van a quedar mis bienes, a quién le van a quedar, si yo tengo hijos, a quién le van a quedar, etcétera, para asegurar bienes. Ahora bien, y también para asegurar derechos. Por ejemplo, si algo le pasara a mi esposo, y voy al hospital y necesitan operarlo de emergencia, ¿quién va a firmar esa autorización para poder operar? Bueno, si estamos casados, yo lo puedo firmar porque soy la esposa. Pero imagínense que no estamos casados, yo no lo puedo hacer. Tendría que ir un familiar. Imagínense que yo soy solo su novia y me dicen, mire, necesitamos que venga un familiar para que pueda firmar, para poder operarlo de emergencia, porque si no, esta persona se nos va a morir. Y de pronto toda la familia de mi novio está en Estados Unidos, está en San Salvador. ¿Cómo vamos a hacer? Pues bueno, ahí tenemos que buscar una solución a este caso. Pero ahí vemos que hay derechos y obligaciones. Por ejemplo, con lo que yo les decía del matrimonio. En el matrimonio se generan obligaciones, por ejemplo, de obligaciones de asistencia, obligaciones de cooperación en los deberes del matrimonio, asistencia, colaboración económica, etc. En todo caso, lo que buscamos acá es poder definir qué es un acto jurídico y lo entendemos como que es una creación de la ley que nos sirve para transmitir, modificar o extinguir algún derecho o alguna obligación. Cuando hablamos de obligaciones, este es un tema meramente civil,
Y obligaciones entendemos como aquello que la ley nos manda a hacer o que nosotros nos obligamos a hacer. Por ejemplo, imagínense que yo le pague a una persona porque vaya a pintar toda mi casa. Le digo, mire, necesito que usted me pague, perdón, me pinte toda la casa, me haga tal reparación, me haga un segundo piso en mi casa, etcétera. Y yo hago un contrato para que esa persona, para establecer exactamente lo que quiero que haga. Y le digo, mire, yo le voy a dar tanto dinero de presupuesto para eso, voy a comprar los materiales o le voy a dar el dinero para que usted lo vaya a comprar, pero necesito previa autorización. Por ejemplo, yo voy a elegir los colores, yo voy a elegir dónde va a ir cada cosa, la distribución de la casa, etcétera. Y yo me obligo unilateralmente a que si esta persona cumple con lo que se está obligando, yo le voy a pagar una cantidad que pactemos. Es decir, mire, por todo esto que usted me va a hacer, yo le voy a pagar $5,000, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta persona no me pinta la casa o solo me pinta un cuarto, no me hace el segundo piso, no me hace las reparaciones que yo le pedí y lo demás sí? ¿Qué va a pasar entonces? Yo no le voy a pagar estos $5,000. Le puedo pagar lo que realizó, pero nada más. Entonces, ahí hay una obligación de la persona de realizar lo que se comprometió a hacer y una obligación mía de pagar. Todo esto se los explico, como les digo, para que ustedes vayan entendiendo a qué se refieren cuando hablamos de modificación, extensión o transmisión de derechos y obligaciones. Porque en derecho este tema de obligaciones es bastante común, de hecho es una materia completa. Porque estas obligaciones se pueden pagar de forma en dinero, se pueden pagar en especie, es decir, mire, usted me hace todas estas remodelaciones que le he pedido y lo voy a pagar con víveres, es decir, con la canasta básica, puede ser arroz, frijoles, etcétera. Y si la otra persona está de acuerdo, no hay problema. Le puedo pagar, mire, tengo este cuadro que vale $100,000 y con esto le voy a pagar. Y si la otra persona acepta, no hay problema. Esto se da sobre todo en derecho de familia. Por ejemplo, cuando hay una cuota de alimentos, cuando, por ejemplo, el hombre le debe pagar una cuota de alimentos a los hijos, o sea, el papá a los hijos, pero él dice, mire, no le puedo dar el dinero así de una vez porque tengo miedo que la mamá se lo gaste, por ejemplo. Pero le voy a llevar comida o le voy a comprar cosas en el súper, en el mercado, para llevárselas y que tienen un equivalente exactamente a la cuota que yo le tengo que dar. Por ejemplo, le llevo yogur, le llevo fruta, le llevo verdura, le llevo arroz, frijoles, aceite, etcétera. Entonces, así se puede pagar en especie. Pero eso ya es un tema que vamos a ir viendo, bueno, que creo que ustedes no van a ver directamente. Y tenemos que los actos jurídicos pueden ser unilateral o bilateral o multilateral. Recuerden que les acabo de decir que, por ejemplo, yo en un contrato me estoy obligando unilateralmente, o sea, yo decido que le voy a pagar a esta persona tanto de dinero para que me haga esas remodelaciones. Eso lo decido yo, pero ¿qué tal si la otra persona me dice, mire, lo que usted me está ofreciendo no es suficiente, quiero que me pague $10,000, no 5,000? Ahí ya es una cuestión bilateral, porque ya es un acuerdo entre dos personas. ¿Y qué pasa si esta persona contrata a alguien más para que le ayude? Ya hay más personas y se convierte en multilateral. Por ejemplo, usted contrata a alguien para que le haga su casa. Por ejemplo, en una de estas residenciales, que hay varias aquí en San Miguel. Y usted dice, mire, voy a comprar el terreno, pero quiero que me hagan las casas. Usted compra el terreno a la residencial, a la constructora que lo está vendiendo, y le dice, mire, pero también quiero que me haga la casa. Y de pronto en ese lugar le dicen que hay un diseño en específico y que todas las casas tienen que tener el mismo diseño. Entonces usted tiene que contratar a la misma constructora que ha hecho las demás casas para que se la hagan. Perdón. Entonces, ahí hay una subcontratación. Por lo tanto, ya ahí es una cuestión multilateral de diferentes personas. Usted se obliga a pagarle y esta residencial, o sea, los representantes jurídicos de este lugar, se comprometen a contratar, perdón, a la constructora para que pueda
realizarle su casa. Ahí vemos que es multilateral, porque hay más de dos personas. Es unilateral cuando solamente una persona interviene en la creación de este hecho. Por ejemplo, una donación. Entienda su donación como ustedes lo han visto, por ejemplo, cuando ustedes ven que hay una ONG, cuando hay una empresa que hace donativos, por ejemplo, al Teletón, que quieren donar cierta cantidad de dinero, que quieren donar ciertos bienes, de comunidad internacional, de Corea, de Luxemburgo, hacen donaciones de redes para pescadores, etcétera. Pero, perdón, en derecho hay una figura que es un contrato que se llama donación. Es decir, mis papás, por ejemplo, pueden tener un bien, una casa, pueden tener una empresa, pueden tener un carro y de pronto deciden donármelo a mí. Es decir, me lo están dando sin que yo les deba nada, porque es diferente de una compraventa. Ahí yo me obligo a darles una cantidad de dinero porque es una compraventa como tal. Pero en el caso de la donación solamente me lo están regalando. Es básicamente esa figura, regalar algo. Entonces, esta donación en la cual una persona transfiere una propiedad de manera gratuita, es decir, únicamente existe la voluntad de querer dar algo. Y el acto jurídico unilateral es aquel que solo interviene la... Creo que lo repetí aquí, perdón. Luego de eso tenemos los elementos de la existencia. Para que podamos hablar de estos actos jurídicos, eh, tenemos que hablar de que deben existir tres elementos. Por ejemplo, la manifestación de voluntad, que yo quiera hacer algo, que yo quiera donarle algo a alguien, que yo quiera venderle algo a alguien, que yo quiera contratar a alguien para hacer algo en específico. De ahí el objeto físico o jurídicamente posible. Es decir, que yo voy a comprar un carro, entonces yo tengo el dinero, pero el carro existe, es un bien que existe. O cuando hablamos que es jurídicamente posible, por ejemplo, el acto del matrimonio es un acto como tal, cual ahí debe haber una manifestación de voluntad porque yo quiero casarme. Y es jurídicamente posible porque la ley ya me establece que yo lo puedo hacer, siempre y cuando, perdón, cumpla con los requisitos que la ley establece. Por ejemplo, que la misma ley me permita a mí casarme porque soy una persona mayor de edad, soltera, llevo la documentación necesaria y hago saber que mi voluntad es casarme. Y luego está la solemnidad. Este es un tema bastante importante, como les dije, en derecho civil. ¿A qué se refiere? A cumplir con todas las formalidades para la creación de este acto jurídico. Por ejemplo, ¿han visto ustedes, si es que han ido a una boda civil, han visto ustedes que es necesario que esté el notario, estén las dos personas que se van a casar y hay testigos? ¿Para qué son estos testigos? Pues bueno, estos testigos deben o dan fe de que los hechos que están diciendo los contrayentes, o sea, los novios, son ciertos. Por ejemplo, que dicen que son mayores de edad, bueno, ellos deben dar fe de eso, que no son familiares, también deben dar fe de eso, que no están contra su voluntad, también deben dar fe de eso, entre otros elementos. Pero se dice, y esto es un hecho, que no puede haber un matrimonio civil que no sea en acto público, es decir, solamente miren, le dicen el notario, miren, tráigame las partidas de nacimiento, tráigame el DUI, tráigame esto y esto, documento que vamos a ocupar, lo voy a colocar en mi protocolo, vienen a firmar y ya están casados. No se puede, porque una de esas solemnidades es que precisamente el matrimonio debe ser en acto público y que deben haber testigos. Por eso es que, aunque el matrimonio sea solamente la familia de alguno de los dos contrayentes, deben haber por lo menos testigos, porque debe ser en acto público, porque si no se considera que ese acto no es válido. Otro ejemplo de solemnidad es, por ejemplo, el caso de la compraventa del vehículo que yo les estaba diciendo. ¿Cuál es la solemnidad ahí? Bueno, la solemnidad se llama traspaso, que a mí ya me pagó, ya me depositó a esta persona el dinero a la cuenta, ya firmamos la compraventa de vehículo, pero yo no le he entregado el bien. Esa entrega de la cosa, como se le llama en derecho civil,
Esa es una solemnidad y se le llama traspaso. El hecho de que yo le voy a dejar este vehículo a esta persona, se lo entrego en sus manos, le doy la llave de repuesto, verifica que todo el vehículo está bien, tal como me dijo que me lo iba a vender, y ahí se cumple con esa solemnidad. Ahora bien, creo que para ir avanzando, me voy a saltar un poquito eso porque ya se los expliqué, que es la manifestación de voluntad, cuál es el objeto físico posible y qué es la solemnidad. Ahora bien, la formalidad tiene diferentes, perdón, los elementos de validez de los actos jurídicos tienen diferentes elementos. La capacidad de las partes. No me voy a detener mucho porque, como les digo, este es un tema meramente jurídico. Capacidad de las partes que sean mayores de edad. Ausencia de vicios de la voluntad, que la persona no esté contra su voluntad. Por ejemplo, que yo diga que me voy a casar con mi novio y de pronto vamos ahí donde el notario, están los testigos, está mi familia, la familia de él, y de pronto él diga, no, mira, me están obligando, porque yo no quiero, yo no me quiero casar. O sea, que no haya nadie en contra, que esté en contra de su voluntad. La licitud del objeto, el motivo del fin del acto jurídico. Por ejemplo, que yo le quiera vender a alguien droga, que yo quiera vender a una persona, que yo quiera prostituir a una persona, todo esto son objetos ilícitos, o sea, que van en contra de la ley. Y que se cumpla con la formalidad que la ley establece. La ley, en la mayoría de los casos, sobre todo en cuestiones de contratos, ya establece cómo se van a hacer los contratos, cuándo se van a hacer los contratos, ante quién se van a firmar estos contratos, etcétera. Todos estos elementos. Y bueno, creo que con eso finalizamos con la sesión de este día. Pensé que hacía falta más contenido, pero no, creo que ya con eso finalizamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran realizar. Ok, bueno, vamos a llegar hasta acá entonces. Les agradezco mucho por su presencia en esta videoconferencia. Espero que estén muy bien y que pasen feliz día. Feliz día. Queda feliz día. Gracias igualmente. Gracias, feliz día. Gracias igual, cuídense mucho.